Las novedades que tenemos para este año 2016 con el Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público son muchas, ¿no? Partiendo desde la relación que ahora sí ya se decidió entre el Ministerio de Economía y Finanzas y OCE para vincular precisamente las certificaciones del presupuesto hacia todos los procesos de selección que se registran precisamente dentro de la plataforma SEACE. Eso quiere decir que ninguno de los contratos que se registran en el SEACE deben encontrarse en este sin que antes en el SIAF, en el módulo administrativo del SIAF, ya tengan una certificación presupuestaria. De alguna forma estamos generando una mayor transparencia y una mayor consistencia a la ejecución presupuestaria. Es decir, ya no más procesos de selección sin un financiamiento y ya no más ejecución presupuestal sin el cumplimiento de la normatividad de contrataciones en nuestro país. Como estaba mencionando, esto nos va a permitir traer una mayor transparencia en la ejecución del gasto público que hoy hace falta no solo en la ejecución presupuestal, sino también en la ejecución administrativa o el control de cada uno de los procesos que tenemos en las entidades del sector público. Conversar precisamente sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público es muy emocionante, es muy amplio y para muchos de nosotros también puede parecer complejo. Lo cierto es que para poder iniciar con el registro de los datos en cada uno de los módulos que tiene el Sistema Integrado de Administración Financiera, antes cada uno de los profesionales debemos de tener el know-how, el conocimiento, o como hoy en día llamamos la gestión del conocimiento de la administración financiera y presupuestal del sector público. Si bien es cierto, nosotros conocemos las herramientas informáticas como SIAF, pero el concepto en sí de SIAF es mucho más amplio. Tiene que ver con la gestión financiera y presupuestal, y a esto le sumamos la herramienta informática que conocemos de hace varios años, módulos del SIAF, y vamos a generar precisamente el Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público. Ya hace más de 15 años en nuestro país que está vigente la Ley Marco del Sistema de la Administración Financiera, la Ley 28112, que ha dado lugar a que las administraciones, no solo financieras del sector público, sino la gestión administrativa, pueda tener la herramienta para explotarla y decidir o tomar decisiones con respecto a la conducción de las entidades públicas. Por eso es importante que cada uno de los participantes no solo tenga que mirar a las herramientas o a los módulos del SIAF como un simple aplicativo informático para el registro de los datos de las distintas gestiones o acciones administrativas, sino también volcar ya nuestro empeño en explotar la información que se genera de esta. Es muy rica y abundante la información que se genera a través del SIAF, pero muy pocos sabemos aprovecharla. Y no es solo ahora tener esa información en los módulos informáticos de las propias entidades públicas, sino que hoy en día con los conceptos de presupuesto abierto, estos ya se están poniendo a disposición de cada uno de ustedes a través de los portales de transparencia económica. Entonces, el SIAF, hemos dicho, no solo tiene que ver con el registro de datos, sino también con la gestión financiera y presupuestal. A esto hay que sumar algo importante. Cuando yo trabajo en una entidad pública o tengo la oportunidad de iniciar mis labores en una entidad pública, debo, además de conocer mi negocio. ¿Y qué es lo que manifiesto cuando menciono mi negocio? Es algo muy parecido a la actividad privada.
Si yo voy a trabajar en una empresa de transportes, definitivamente que tendré que conocer el negocio de la empresa de transporte, los itinerarios, el pago por combustible hasta cada una de las unidades, cuántos son los choferes que tenemos a disposición, nuestras rutas, cuánto es el cobro, cuánto es el gasto. Entonces, en la administración pública, ese símil se tiene que aplicar. Cuando yo llego a trabajar al sector salud, tengo que conocer cuáles son los conceptos del ingreso por el cual la entidad tiene como fuente precisamente cada una de las recaudaciones. ¿En cuál de estos conceptos de recaudación, mediante las estadísticas que voy a tener con el uso de los módulos del CIAP, genero mayor ingreso para mi entidad? ¿Cuál es la temporalidad de esos ingresos que yo tengo en mi entidad que me permitan precisamente tomar decisiones con respecto a los gastos? Si yo no sé cómo va a ser el comportamiento de mis ingresos, si yo solo creo que voy a recibir por parte del Estado asignaciones financieras a través de subsidios, porque ese es el término real, entonces lo único que estoy haciendo es esperar que el papá gobierno me entregue un dinero y yo no voy a gestionar mi entidad. Y de eso no se trata precisamente hoy en día. Lo que necesitamos, y como lo dijo el ingeniero Misael al inicio de la presentación, necesitamos gestores públicos. No necesitamos más trabajadores que solo se encuentren a la espera de un documento para actuar o reaccionar. En este caso nosotros necesitamos primero accionar, posteriormente reaccionaremos. Frente a una acción hay una reacción, pero lo que tenemos que buscar siempre es esa acción. Tenemos que ser proactivos. Entonces, con el uso precisamente del CIAP y precisamente con las exposiciones y las capacitaciones que brinda RIC Consulting, vamos a tener la oportunidad no solo de conocer el registro de los datos en los distintos módulos del CIAP, sino también explotar los mismos. Esta explotación no solo consiste en señalar cuáles son las consultas y los reportes que tenemos en el CIAP, sino aprovechar cada uno de esos datos para poder brindar a mis superiores, a mi gerente, a mi alcalde, una herramienta que éste pueda utilizar para futuras decisiones. Entonces, la administración pública, compuesta por la administración financiera y la administración presupuestal como gestión, persiguen ese objetivo. Pero el objetivo se va a consolidar o va a ser precisamente una información útil siempre y cuando la calidad de los datos que se registren pueda ser el que me lleve a una confianza de utilizar esos datos para generar un plus a mi entidad. Si yo voy a registrar cualquier dato dentro de los módulos informáticos del CIAP, la información que voy a obtener al final de este también va a ser cualquier información, y eso es lo que yo no quiero. Entonces, por eso es muy importante no solo obtener información, sino que también velar por el correcto registro de cada uno de los datos dentro de los módulos que tiene el CIAP. Quisiera plantearte una pregunta. ¿Cuál es el error más frecuente que normalmente se suele cometer aplicando el CIAP en las entidades públicas? Gracias por la pregunta, ingeniero Misael. El error más frecuente que tenemos en las entidades públicas tiene que ver precisamente con el registro de la ejecución presupuestal. Existe un desconocimiento, probablemente, queremos llamar así, por parte de los usuarios de los módulos del CIAP en cuanto se refiere a la selección correcta de las fuentes de financiamiento, de los rubros y los clasificadores de ingreso y gasto. Tanto es así que se ha tenido que implementar en el módulo administrativo del CIAP una opción para poder reasignar clasificadores o metas, inclusive cuando los gastos ya han sido pagados, cuando el Banco de la Nación o el banco que ha intervenido en la transacción
ha pagado. Y cuando vamos a presentar la información a los entes rectores que nos evalúan la calidad de datos, nos dicen, oiga señor, esta fuente de financiamiento, este rubro o este tipo de financiamiento o este tipo de recurso no son los correctos. O este clasificador o este secuencial funcional no es el correcto. Pero nótese que nos estamos dando cuenta cuando recién nos alertan. Entonces, eso indica cuando nos alertan en la evaluación, que es una fase posterior a la ejecución presupuestal. Entonces, es fácil de darnos cuenta que probablemente por el desconocimiento, probablemente porque eso es lo que nosotros queremos pensar, por el desconocimiento, ya que en las gestiones, en las municipalidades sobre todo, siempre son nuevas, entonces conllevan precisamente a este error mayoritariamente en el uso de los módulos del CIAF. ¿Cómo se relaciona el CIAF con el SIGA? Si hay alguna interrelación, algún dato que conversa entre ambos sistemas. Exacto, sí. Ahora nosotros hemos avanzado, digamos, en la interoperabilidad que tenemos entre el CIAF y el SIGA, porque no solo se está trayendo la información, no solo se está recogiendo la información de las transacciones de compras que se han registrado dentro del SIGA para el registro administrativo dentro del CIAF, sino que también otros módulos como el almacén y el de viáticos ya se están sumando a las interfaces que se tienen a través del módulo administrativo del CIAF. Entonces ya no son solo compras, sino también tenemos el inventario y también tenemos un gran avance en cuanto se refiere a la administración de los viáticos. El CIAF, como hemos dicho desde el inicio, es una herramienta informática. Por sí solo este CIAF no hace nada. Somos nosotros, los gestores públicos, quienes vamos a registrar datos producto de las acciones administrativas, financieras y presupuestarias que hemos tenido dentro de nuestra organización. Entonces, somos nosotros quienes debemos estar preparados para poder registrar los datos en estos distintos módulos informáticos. Entonces, mejor aún si la calidad de datos que nosotros vamos a registrar para que podamos conseguir al final de nuestro proceso información que sea útil para la toma de decisiones, y capacitaciones como esta, como la que está brindando RIC Consulting, nos ayudan muchísimo, no solo al conocimiento de los datos que se registran en el CIAF, sino al conocimiento de la gestión financiera y presupuestal, que es lo más importante. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGAMEF, como su nombre lo indica, es una herramienta de gestión, específicamente para 3 fases dentro de, digamos, la administración pública, que son la programación, la ejecución y control de los procesos administrativos internos, que toda entidad pues, está sujeta a una normativa, ¿no? En este caso la Ley de Contratación del Estado, y que obviamente debe cumplir. Es un software que netamente se trabaja en la parte logística, pero que tiene integración con las áreas usuarias en 2 temas fundamentales: la programación de cuadros de necesidades y el tema de los pedidos de compra y servicios que cada área pues, puede ejecutar. Y acuérdense que todo requerimiento nace en el área usuaria. Es por eso que se hace mucho énfasis, ¿no?, en la programación de cuadros de necesidades y la emisión de los pedidos de compra y servicio que debe emitir obviamente cada área usuaria. Básicamente podemos decir que es importante porque maneja el tema de la programación de cuadros de necesidades, permite el registro de los procesos de selección, en este caso ya 2017, que según la nueva normativa que entró en vigencia el 9 de enero de este año, ¿no?, han cambiado pues ciertos procesos que ahora se llaman procedimientos de selección, como son las adjudicaciones simplificadas, ¿no?, los consultores individuales, ¿no?, la comparación de precios, ¿no?, bueno, sigue siendo todavía licitación pública, concurso público, y obviamente los topes de procesos han cambiado con relación al año pasado. Ahora una compra directa llega hasta 8 IT, lo que el año pasado era solamente hasta 3 IT, ¿no? Entonces ha cambiado. Los invito también a leer la normativa de contrataciones, que está muy interesante y que tiene cambios sustanciales, que va justamente
permitir que ustedes que trabajan en el área de contrataciones tener, ¿no?, nuevos visos, ¿no es cierto?, en este tema. Otro plus de este sistema es el catálogo, ¿no? Pocos sistemas, por no decir ninguno, tienen un catálogo estandarizado, ¿no?, que maneja bienes, servicios y obras. Ustedes pueden encontrar un solo código para toda la cadena de abastecimiento, llámese de requerimiento del usuario hasta el despacho de almacén o patrimonio, según sea el caso, ¿no? Eso nos permite evitar duplicidades de existencias y tener un almacén con un stock único por producto, ¿no?, y en línea, ¿correcto? Este sistema, como ustedes saben, lo administra el MEF, se maneja en dos bases de datos, Oracle u SQL Server. La entidad que requiera necesita tener en su servidor instaladas estas dos bases de datos, Oracle u SQL Server, ¿correcto? Y obviamente la implantación de este software requiere de un implantador, ¿no? Una vez que el MEF les aprueba la solicitud que ustedes han enviado para instalar el SIGA, ¿no?, la entidad se hace cargo de la contratación del implantador, que va justamente supervisar y capacitar en el manejo de toda la herramienta a los usuarios pues involucrados, ¿no? Llámase áreas usuarias, logística, presupuesto y contabilidad, que son las áreas que intervienen mayormente en este tema, ¿no?, de la implantación del SIGA, ¿correcto? A manera modular, les cuento que el SIGA cuenta con un módulo de logística, un módulo de patrimonio, muy importante porque ahora, pues con la directiva que salió, ¿no?, la directiva número 2 que salió del MEF, ahora obliga prácticamente a las entidades a usar el módulo de patrimonio SIGA. Estamos ahorita en una etapa en la cual estamos capacitando a las entidades en el uso del manejo de patrimonio, que es muy importante para que ustedes controlen sus activos fijos y sobre todo la contabilidad, ¿no?, porque el SIGA, acuérdense, el SIGA Patrimonio permite la depreciación en línea, que va a permitir a contabilidad tener un reporte, ¿no?, mensual, digamos, al día, ¿no?, y con las cuentas contables que maneja la Contaduría Pública de la Nación, ¿no? Y también tenemos el módulo de PPR, ¿no?, básicamente aplicado a salud, el módulo de bienes corrientes para manejar suministros de difícil control y el módulo de tesorería, que es viáticos y caja chica, ¿no? Voy a explicar rápidamente este tema de cómo se relacionan los procesos de SIAF, SIGA y SIAS. Esas tres herramientas deben estar fuertemente vinculadas, ni una debe trabajar independientemente, ¿no? ¿Correcto? Acá está el esquema, miren, acá tenemos en la parte de arriba el SIAF, en la parte del medio el SIGA y en la parte de abajo el SIAS. En cualquier etapa de esos tres sistemas administrativos se relacionan entre sí, ¿no? En la etapa de programación y formulación se relaciona el SIAF y el SIGA, cuadro de necesidades y las etapas de anteproyecto, proyecto y PIA, que lo que habíamos hablado anteriormente, y cuando cuelgo el PAC, automáticamente va al SIAS. Entonces hay una relación directa entre los tres sistemas. Luego, en la etapa de ejecución, tengo mi PIN, presupuesto modificado, certifico y automáticamente genero mi expediente de contratación, ¿no?, y automáticamente ese expediente lo genero en el SIAS, ¿correcto? Lo registro en el SIAS para llevar a cabo todas las etapas del proceso de selección en el SIAS, como son convocatoria, integración de bases, presentación de propuestas, buena proconsentida y la firma del contrato, ¿correcto? Y ya en el compromiso, ¿no?, igual, acuérdense que el compromiso lo hago vía interfase SIGA-SIAF, ¿no?, ya sea contrato u orden de compra, y luego viene el devengado, que también es con interfase, ¿no?, que es la conformidad del área usuaria tanto en bienes como servicios. Para finalmente, obviamente, estas son etapas ya del SIAF, tirado y pagado, ¿no?, pero miren cómo son las cadenas de cada sistema, ¿no?, cómo se interrelacionan entre sí, y obviamente nosotros actualmente que trabajamos en el Estado debemos estar capacitados en estos tres software, ¿no?, necesariamente, ¿no? Es sumamente importante este cuadro que describe perfectamente, sí, claro, la importancia del manejo de estos sistemas, ¿verdad? No por casualidad, entonces las instituciones a nivel para el área administrativa, asistentes administrativos, operadores del área administrativa, requieren personal con requerimiento del SIAF, SIGA, principalmente porque no solamente es el registro de los datos, sino también es acá la cultura en gestión pública, la cultura del manejo de las finanzas, la cultura del manejo de las contrataciones y en realidad de otras normativas que también son sumamente importantes. Así es que, amigos, yo creo que es importante conocer estas herramientas a profundidad.